Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAP Los Guiraos. Multiplicar por 1000 es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos. Con lo cual, pues cuando esté incorporada esa nueva técnica vamos a tener 120 proyecciones de temperatura y 129 proyecciones de precipitación. Con lo cual, eso me va a permitir obtener gráficas como la que muestro ahí abajo, donde voy a tener cuál puede ser la evolución futura. En este caso me estoy centrando en los últimos vintenios del siglo XX, desde el año 2080 a 2100, cuál va a ser la variación promedio, incluso puedo tener una estimación de las incertidumbres, porque esas barras lo que me están mostrando es, me están englobando dentro la información que me da el 66% de los modelos que yo he utilizado, porque va entre el percentil 17 y el 83. Con lo cual voy a tener una idea no solamente de la evolución media, lo que me está dando los modelos, sino además la dispersión que me están dando esos modelos. Mientras menos dispersión haya, quiere decir que mucha más fiabilidad voy a tener. Si hay mucha menos dispersión, pues los resultados que voy a tener son menos robustos y los tengo que tratar con más cuidado. Entonces, esta es la ventaja de tener muchas proyecciones tanto en el tema de modelos, de técnica y de escenario. Toda esta información que generamos la tenéis ustedes disponible en la página web de AME, en una parte que son los servicios climáticos, dentro de ellos están proyecciones de cambio climático y tenéis disponible tanto los datos diarios de temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación, como una serie de gráficas que tenemos hecho con distintos agrupamientos espaciales. Los agrupamientos que tenemos actualmente son a nivel de España, comunidades autónomas, provincias y cuencas hidrográficas. Y después también podéis encontrar información en la página de Adazteca, es una página de la oficina, es un visor de escenario de la Oficina Española de Cambio Climático, donde podéis interactuar a través de la página seleccionando áreas determinadas, puntos determinados y obteniendo cuál es la evolución media para el futuro, así como la dispersión de los modelos que se han utilizado de esa zona. La página de MES te permite más una descarga de información masiva para tú poderla utilizar y tener una cosa más organizada, mientras que la página de Azteca es una cosa más interactiva, es decir, que ambas páginas se complementan y ahí podéis encontrar toda la información de proyecciones de cambio climático para España. Y ahora, permitidme, voy a meterme ya a mostraros un poquito cuáles son los cambios que se prevén para el siglo XXI a partir de la información de los modelos del quinto informe que participaron en el quinto informe del IPCC y con 3 técnicas de regionalización, porque además AEMET no solamente genera datos a partir de técnicas de regionalización estadísticas, sino que también capturamos información externa procedente de proyectos europeos, como puede ser el proyecto CORDES o otras acciones externas, y extraemos la información, que en este caso son de regionalizaciones dinámicas, que son mucho más costosas computacionalmente, por eso se crean estos proyectos, y los adaptamos y extraemos la información para nuestra región. En este caso podemos ver la temperatura mínima para el caso de España peninsular. Obtenemos lo mismo que ocurre a nivel a nivel mundial, es decir, hay un aumento continuo de la temperatura, hay un consenso, y esto es muy importante y lo diré varias veces, entre todos los modelos que la temperatura va a aumentar, el grado en el cual vaya a aumentar es a donde puede haber una dispersión entre unas proyecciones u otras. Y evidentemente también el aumento va a ser mayor para el escenario más emisivo. Para España ese aumento pues, se ha estimado entre 4,2 y 6,4 grados para finales del siglo XXI y el escenario más emisivo. ¿Este aumento es igual a lo largo de todo el año? Pues no. Es decir, precisamente en el verano y en el otoño es donde se espera que este aumento sea mayor, que es lo que se muestra en la gráfica superior de... Nunca sé la izquierda, si me muevo mirando para allá.
En la parte de abajo se ve un agrupamiento, yo creo que esto es muy importante porque ahí está agrupado a nivel general. En la parte de abajo yo lo que tengo es un agrupamiento por cuencas hidrográficas. Por cuencas hidrográficas, en la zona, en la elipse esa están marcadas las cuencas del Mediterráneo. Concretamente, la última es la cuenca del Segura y la anterior es la cuenca del Júcar. Por ahí podemos ver un poco cuál se espera que sea la variación de las temperaturas máximas por cuencas. Normalmente para esta zona va dentro de lo que he indicado anteriormente para la zona España peninsular. Vemos que los cambios menores se producen en la zona de Galicia y en las cuencas del Cantábrico. Aquí muestro concretamente más ya centrándonos en la cuenca del Segura. En la cuenca del Segura vemos la evolución, lo que era de esperar a lo largo del siglo, igual siguiendo la misma pauta de España. Y en los 4 cuadraditos de aquí, que está en la parte de encima del texto, podemos ver cuál es la tendencia por estaciones. La superior derecha, invierno, primavera, verano y otoño. Y podemos ver que los incrementos son más rápidos para el verano y para el otoño y menores para el invierno. De hecho, se puede cifrar entre 5 y 8 grados lo que se espera para el verano, entre 5 y 7 para el otoño, solamente entre 3 y 5 para el invierno. Y además aquí abajo he puesto esta pequeña grafiquita de lo que está ocurriendo. De lo que está ocurriendo actualmente. Es decir, ahí muestro los datos observacionales desde el año 1950 hasta el año 2017. Y podemos ver ese incremento de temperatura. Las líneas horizontales son los valores medios de 4 treintenios, desde el 51 hasta el 80, desde el 61 al 90, desde el 81 al 2000 y desde el 81 al 2010, perdón, que es el último periodo. Y vemos que cada treintenio está teniendo temperaturas más altas que los anteriores. Entonces, vemos que no solamente que esta tendencia ya se ha iniciado, es decir, y continúa proyectándose y enlaza perfectamente con las proyecciones futuras que están mostradas en la gráfica superior. Aquí solamente mostrar que a nivel de España peninsular, cómo sería este cambio. Nosotros siempre mostramos no solamente la magnitud del cambio, el valor medio, sino la incertidumbre, porque si a mí me está dando un cambio de 1 grado, pero su incertidumbre es en torno a 1,5, eso me está diciendo que no cambia, que no tengo ningún cambio. Entonces, en la parte central está el cambio del valor medio para las distintas estaciones y en la parte de abajo tenemos las incertidumbres asociadas a ese valor medio de las estaciones. Siempre me estoy refiriendo al último veintenio del siglo XXI. Podemos ver que en las zonas costeras, pues normalmente los incrementos son menores y los incrementos mayores se producen en verano y en las zonas del interior. Ahora vamos a pasar a otra variable, uno de los índices extremos que está asociado a la temperatura máxima, en este caso sería la longitud de la ola de calor. También podemos ver, se muestra aquí que a lo largo del siglo XXI las olas de calor van a ser cada vez más largas y van a ser más largas para los escenarios más emisivos. De hecho, abajo ya estamos viendo cómo realmente las olas de calor van siendo ya más largas. Si vamos por cuencas hidrográficas, en la zona del Mediterráneo lo que vemos es que aumentan especialmente las incertidumbres. Este aumento de incertidumbre van a ir ligados fundamentalmente a técnicas de regionalización. Los valores extremos son los valores que peor se pueden reproducir, donde pueden aparecer unas mayores incertidumbres. Entonces, y eso se puede manifestar en este caso. Sin embargo, en la zona donde hay las olas de calor van a cambiar menos y van a tener, y por otro lado tienen también menos incertidumbre, es en la zona de Galicia, la zona del Cantábrico. Sin embargo, en la zona esta es donde se esperan que haya mayores aumentos, mayor aumento de la longitud de las olas de calor. Otra de las variables que nosotros analizamos es la temperatura mínima. Su comportamiento es similar al que he mostrado para la temperatura máxima. Las variaciones quizás sean un poquito menos. En el caso del escenario más emisivo voy a tener variaciones entre 3,7 y 5,5 para el caso de España peninsular.
Y como podéis ver también tanto la zona de las cuencas de los grandes ríos de la península como la zona del sureste, tenemos que estos aumentos son mayores. Y al igual que las temperaturas máximas son mayores en el verano y en el otoño. ¿Qué ocurre en la cuenca del Segura? Pues en la cuenca del Segura valores, comportamiento similar con veranos que van a aumentar con aumento de temperatura entre 5 y 7 grados. Es decir, y además ya se están produciendo. Se están produciendo valores del orden de lo que se está dando a nivel de España. Y en el otoño sería entre 4 y 6 y menor en invierno. En esta gráfica lo único que quiero mostrar que, por otro lado, aquí las variaciones quizás sean más uniformes a lo largo geográficamente y siempre van a ser mayores en las zonas del interior y en el verano. Número de días de helada. Pues como va asociado a un cambio a irnos a un clima más cálido, pues lo que cabe esperar es que el número de días de helada vaya a disminuir. Y eso es un poco lo que nos está mostrando la gráfica en la cual se muestra el cambio del número de días de helada por cuencas hidrográficas. Sin embargo, aquí permitidme que haga una aclaración. En España, y por eso he incluido el mapa de abajo, ya hay zonas con pocos números de días de helada en promedio. Entonces, si tengo pocos días del número de días de helada, no va a haber cambio. Es decir, que a lo mejor cuando yo veo en esta gráfica zonas donde no hay cambio en el día de helada, viene inducido probablemente porque son zonas donde ya hay pocas heladas. Si no hay helada, no pueden disminuir. Otra de las cosas que me gustaría, sobre todo para aquellas personas que vayan a trabajar con el tema de los datos, de las proyecciones, la día de helada es una variable que se define como la temperatura, cuando tú tienes temperaturas menores o iguales a 0 grados. Tengo un valor constante. Si un modelo me tiende a tener un sesgo en alguna determinada dirección, me puede de alguna manera falsear las variaciones, el valor que yo vaya a obtener en la variación futura si lo comparo con el momento actual. Entonces, aquí sería conveniente hacer unas correcciones de sesgo, puesto de que están afectadas por ello. Todas estas variables o índices extremos que no están asociadas a su distribución, sino que a un valor prefijado, hay que tener cuidado y habría que hacer previamente algunas correcciones de sesgo. Y vamos finalmente a una de las últimas variables que nosotros tratamos, que es la precipitación. En la precipitación, pues aquí ya las cosas no son tan sencillas como hemos mostrado en la temperatura, todos los modelos me estaban dando aumento, mayor o menor grado, sino no. Aquí ya hay modelos que me dan aumento y hay modelos que me pueden dar disminución. Entonces, en este caso, más que fijarnos a lo mejor en la cantidad que me está dando la disminución, es en el acuerdo que pueda existir entre los modelos. Mientras más modelos me estén dando variación me estén dando cambios en un determinado sentido, para mí van a ser mucho más robustos los resultados que voy a tener. Como podemos ver aquí, en general, una de las cosas que había indicado anteriormente, allí las líneas de los escenarios se me separaban, aquí se me entremezclan. Aquí la incertidumbre sobre los escenarios tiene muy poca importancia. Sin embargo, la anchura de la franja, que es lo que me está dando la incertidumbre, ya me empieza ancha desde el principio y prácticamente se me mantiene. Con lo cual quiere decir que aquí la variabilidad de los modelos y la variabilidad interna de la propia variable, que es una variable que puede variar, puede cambiar mucho de un año a otro, se me están reflejando ya en esta gráfica. ¿Cuándo se va a producir o se observa cambios más a nivel de España peninsular? Pues prácticamente en el invierno no podemos decir gran cosa, hay modelos que me dan aumento y modelos que me dan disminuciones, y donde hay más consenso es en el verano y en el otoño. Y eso me lleva a un mayor consenso a escala anual. En cuanto a cuencas, pues en cuencas hidrográficas podemos ver que en la cuenca del Segura gran parte de los modelos me están indicando disminución de precipitación, disminución que puede llegar a ser hasta de un 16%, con un rango que puede variar entre el 4 y el 16%.
Por estaciones, pues prácticamente en el invierno es cuando existe mayor consenso en que haya una disminución de las precipitaciones en las cuencas del Segura. Es decir, hay mayor consenso en disminución de las precipitaciones invernales. En las demás estaciones, pues la gran parte de los modelos me están dando disminución, pero hay algunos que me pueden dar un poco de aumento, y especialmente en el verano. Es decir, con lo cual, pero además esa falta de tendencia también se puede ver que ahora mismo no podemos apreciar cambios en la precipitación. En la gráfica que tenemos en verde, ahí, así como en la otra yo tenía separadas los valores de los treintenios y me iban aumentando, aquí prácticamente todos están centrados en el mismo valor. No puedo decir que realmente haya un cambio de precipitación apreciable. Otra de las variables asociadas es en el número de días de lluvia. Si así en la cantidad de precipitación no podíamos apreciar nada, sin embargo, actualmente ya podemos observar que hay una disminución del número de días de lluvia, y además en las proyecciones futuras también me están diciendo eso los modelos. Es decir, la lluvia que se vaya a producir en un menor número de días de lluvia, y si nos miramos en las cuencas mediterráneas, aunque hay una disminución del número de días de lluvia, hay también una dispersión entre los modelos. Otra de las variables que nos puede resultar o que puede tener un interés es la longitud del periodo seco. La longitud del periodo seco, lo que me están indicando los modelos es que va a haber una tendencia a que el periodo sin lluvia aumente. Y esta tendencia, en el caso de España peninsular, aparece mucho más acusada cuanto más al sur nos encontremos. En la parte norte esa tendencia es menor. Y en la cuenca del Segura esa tendencia también se está ya empezando a observar. Y ya para no alargar mucho más, en el caso de las precipitaciones intensas, aquí la incertidumbre asociada a las técnicas de regionalización es importante, y la señal que se tiene no es suficientemente clara. Ya en sí, esta propia variable, como una variable extrema, en sí tiene ya bastante variabilidad, y cuando yo tengo mucho ruido, muchas veces encontrar esa señal me cuesta más trabajo. Ya permitirme solamente resumir un poco todo lo que os estoy indicando, y es que desde el año 2006 AEMET viene generando y coordinando de forma rutinaria los escenarios de cambio climático para España y para el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Se ha puesto un especial interés en la AEMET en hacer unas estimaciones de las incertidumbres y de las distintas fuentes de las cuales proceden esas incertidumbres. Y a partir de esa información, pues, ¿qué es lo que podemos concluir? Pues podemos concluir que a lo largo de este siglo, pues, las temperaturas, tanto máximas como mínimas, van a ir aumentando, las olas de calor van a ser más largas, se espera que haya a finales de siglo una tendencia a una disminución de la cantidad de precipitación, especialmente en el sur. Hay también una disminución del número de días de lluvia. También se espera un aumento de las longitudes de los periodos sin precipitación, y también una variable que, aunque no he mencionado anteriormente, pero también se espera que sea una disminución en la evapotranspiración y de la escorrentía. En este caso, estas dos variables nosotros las hemos estimado a partir de la salida de técnicas de regionalizaciones dinámicas, concretamente del proyecto CORDES, que es donde yo realmente puedo integrar todos los factores que están influyendo en estas dos variables. El desarrollo de la jornada tuvo su continuidad con la presencia de un destacado científico que dirigió su charla a las estrategias para facilitar la adaptación de los frutales de hueso al cambio climático.
tanto la situación que ya estamos viviendo, pero sobre todo también la previsión a medio o largo plazo, pues es muy, muy preocupante. Aquí vemos, bueno, pues esta previsión a lo largo del siglo XXI de temperaturas. Vemos que, bueno, la incidencia no es homogénea en todo el globo, pero efectivamente, pues sobre todo en las zonas que a nosotros realmente estamos implicados en Europa, pues este incremento de temperatura se puede cifrar entre 2-4 grados dependiendo de los escenarios en los que nos movamos, y también desde el punto de vista de precipitaciones pues hay una reducción, sobre todo esa reducción ya se ha comentado que no va a ser homogénea en todo el planeta, pero si vemos esta imagen, esta previsión de cambio en la media de precipitaciones, sobre todo en la cuenca mediterránea, sí que hay una previsión, una predicción de un descenso importante de las precipitaciones. A nivel nacional, ya en la anterior charla pues ha quedado de manifiesto que estamos con unas previsiones de un incremento medio de temperaturas que, digamos, en el escenario medio, en el RCP6, podría situarse a mitad del siglo XXI en torno a 2 grados de incremento de temperaturas, que podría situarse casi en 4 a final del siglo XXI. Y aquí vemos, bueno, pues una imagen donde efectivamente pues ese incremento de temperaturas, sobre todo en la zona del sureste peninsular, Andalucía occidental, es especialmente importante, que además coincide con las zonas principales de producción de fruta de hueso. No me voy a extender en estos aspectos, pero sí que es importante situar un carácter, un parámetro que es especialmente importante en la producción de fruta de hueso, y es en lo que el cambio climático realmente va a tener una mayor incidencia y unas mayores consecuencias en la producción, que es la acumulación de frío invernal. Entonces, en las previsiones que tenemos de diferentes estudios de esta acumulación de frío invernal, que a continuación, bueno, haré alguna reseña de su trascendencia desde el punto de vista de la adaptación y de la producción de fruta de hueso, pero esas previsiones climáticas a lo largo del siglo XXI, aquí vemos por ejemplo un estudio de Luedelin, vemos como esa predicción de acumulación de frío es de un descenso muy significativo. Aquí vemos estimado con el modelo de porciones, vemos por ejemplo que especialmente en el Magreb y en la parte sur de la península ibérica, vemos como ese descenso de la acumulación de porciones va a ser muy significativo. Un estudio muy reciente, recién publicado aquí en España, muestra también esta previsión. Esta es la situación en el año 2005. Esto está medido con el modelo de Utah, modelo de unidad de frío, Chill Units, y vemos cómo esta es la situación, digamos, más o menos en la actualidad, y vemos cómo la previsión a 40, bueno, ahora ya a 30 años vista, podemos ver cómo esta reducción de la acumulación de frío pues va a ser muy acusada, especialmente en el levante español, sureste y Andalucía. Esto es realmente trascendental, porque ahora veremos que desde el punto de vista adaptativo, que lógicamente tiene una incidencia en la producción absolutamente trascendental, pues es importantísimo tener en cuenta esta acumulación de frío invernal. Desde el punto de vista, digamos, fisiológico, todos conocemos el ciclo de los frutales de hueso. Durante el otoño, inicio del invierno, se produce esa parada vegetativa, esa entrada en letargo invernal, en la dormancia, donde los árboles pues, bueno, pierden la hoja y entran en esa fase de letargo en la que necesitan una acumulación de frío determinada para poder llevar a cabo pues, una brotación y una floración idónea que lleve pues, a su vegetación, evolución y ciclo de maduración de la fruta, y finalmente recolección a final de primavera, inicios del verano, para seguir con ese ciclo de nuevo de caída de hoja, entrada en dormancia, etc. En ese ciclo fisiológico de los árboles de fruta de hueso, ese ciclo es lo que realmente motiva que la incidencia del cambio climático tenga una mayor trascendencia en este sector, porque realmente tiene una incidencia adaptativa especialmente importante, ¿no? Por esa implicación en su fisiología. Vemos, como antes comentaba, cómo efectivamente desde finales de octubre e inicios de noviembre se inicia esa acumulación de frío invernal durante todo el mes de noviembre, el mes de diciembre, inicios de enero, y cuando se cubren
una determinada acumulación de frío, cuando se satisfacen las necesidades de frío concretas de cada variedad, de cada especie frutal. Cuando hablamos de especie de fruta de hueso, bueno, pues nos referimos lógicamente al baricoque, melocotón en toda su tipología, cereza y ciruela. Cada variedad de estas especies necesitan una determinada acumulación de frío, son sus propias necesidades de frío para salir de ese letargo y a partir de ahí necesitan calor para llevar a cabo una correcta brotación y floración. Por tanto, es importante indicar que, perdón, que aquí me he pasado, es importante indicar que cada variedad tiene unas determinadas necesidades de frío invernal. Esto es un aspecto crucial que tenemos que considerar y que va a determinar su correcta adaptación. ¿Por qué? Porque, bueno, variedades con elevadas necesidades de frío en zonas cálidas corren el riesgo de no satisfacer esas necesidades, especialmente en el contexto en el que nos encontramos de un incremento de temperaturas que se traduce en una menor acumulación de frío y, por tanto, si estas variedades en zonas cálidas no satisfacen esas necesidades, y de ello profundizará más en la siguiente charla el doctor Jesús García Brunton, pues tiene unas implicaciones muy importantes a nivel vegetativo y a nivel de producción, porque esa no satisfacción se traduce pues, en retrasos en la salida del letargo, caída de yemas, mal cuajado, desincronización de floración y brotación, pérdida de uniformidad, en definitiva, falta de cuajado, falta de producción, pérdidas económicas de gran trascendencia. Pero, por otra parte, desde este punto adaptativo, también variedades con bajas necesidades de frío, en zonas frías, lo que corre en riesgo es de una floración temprana y de riesgo de helada. Por tanto, trasladarles, digamos, la trascendencia del factor necesidades de frío invernal en los procesos adaptativos y su implicación en el contexto en el que nos encontramos de cambio climático. ¿Cuáles son los principales efectos que este cambio climático tiene en la producción de fruta de hueso? Bueno, pues evidentemente el efecto más importante que tiene el cambio climático es un aumento medio de las temperaturas, como bien se ha dicho ya y está demostrado y es evidente. Ese aumento de las temperaturas ocasiona, por una parte, alteraciones en la fenología, fecha de floración, fecha de maduración, ciclo de maduración. Esto tiene unas consecuencias importantes en los calendarios de producción, en la comercialización, etcétera, que tenemos que tener muy en cuenta. Pero fundamentalmente el principal efecto que tiene este aumento de las temperaturas es una menor acumulación de frío, como ya antes he comentado, y que después Jesús profundizará en él con todos los efectos que tiene a nivel fisiológico y de producción. También este aumento de las temperaturas está ocasionando una mayor recurrencia de eventos extremos que estamos viviendo estos últimos años, con una gran intensidad además en nuestras zonas productoras, de mayores años más habituales de sequía, de falta de frío invernal. Por ejemplo, este año o hace 3 años fue un año que se batió el récord de escasa acumulación de frío invernal, también heladas, es decir, el cambio climático también una consecuencia importante en la producción de fruta de hueso es la mayor recurrencia de estos fenómenos, estos eventos extremos. Por otra parte, también otros efectos del cambio climático que tienen una gran incidencia en la producción de fruta de hueso, obviamente, son una reducción de la disponibilidad de recursos hídricos, especialmente importante, como todos sabemos, en nuestra zona, ya de por sí árida y que parece que va a ir a más, un aumento de la salinización. Este aspecto quizá no está todavía siendo suficientemente considerado la trascendencia que está teniendo el descenso de las precipitaciones, la escasez de recursos hídricos y durante digamos ya periodo de años con la fertirrigación intensiva que estamos realizando, la ausencia de precipitaciones que no lavan esas sales, la problemática de la salinización es de una trascendencia que deberíamos, desde todas las instituciones, darle una mayor atención. También la prevalencia de plagas y patologías y, importante también, este aumento de las temperaturas, una reducción o desaparición de insectos polinizadores. Todo ello son los principales efectos que el cambio climático va a tener en la producción de fruta de hueso.
En este contexto, que sin llegar a ser apocalíptico, pero sí que deberíamos ya denominarlo de ciertamente dramático, porque es una realidad que ya estamos sufriendo y si no podemos hacer una encuesta a los productores de la zona costera de la región de Murcia o de la zona de Archena, zonas cálidas, es ya una situación que están viviendo, pero efectivamente, y estoy de acuerdo con lo que comentaba Roberto, lo que tenemos que hacer es ponernos pues, manos a la obra e intentar lanzar una serie, una batería de estrategias y de medidas para intentar mitigar esos efectos o esas consecuencias del cambio climático en la producción. Entonces, bueno, ya se están iniciando medidas, se están desarrollando iniciativas, estrategias para mitigar esos efectos y de forma muy resumida, pues quisiera mostrarles en qué dirección se está trabajando o cuáles son, digamos, las líneas de actuación en este sentido. Podríamos fijar como tres grandes dimensiones o tres grandes bloques de acción o de estrategia. Por una parte, es fundamental identificar con la mayor precisión y caracterizar con la mayor precisión las áreas agroclimáticas, tanto actuales como la proyección a futuro, los nuevos escenarios, para saber con la mayor fiabilidad cuál es, sobre todo, esa acumulación de frío invernal actual, porque tenemos todavía un cierto grado de incertidumbre y de desconocimiento de cuál es realmente la acumulación de frío invernal en muchas zonas productoras, y eso debemos también hacerlo en una proyección a futuro. Que se me cae aquí esto de ser artista, ¿verdad? Entonces es necesario tener esa proyección a futuro, fundamental. Una segunda dimensión es tener el mayor conocimiento y la mayor información sobre orientaciones productivas. Esto lo que quiere decir es que esto nos va a ayudar en la toma de decisiones, que es fundamental, en la elección varietal. La orientación productiva lo que quiere decir es que tenemos que disponer de la máxima información para que la toma de decisiones en qué variedad de determinada especie vamos a implantar en nuestra zona de cultivo sea con los menores riesgos posibles. Y esta orientación productiva tiene dos componentes. Por una parte, trabajar en la obtención de variedades de muy bajas necesidades de frío, primera componente, con una componente, digamos, genética de mejora vegetal, y por otra parte, con el elenco varietal que disponemos, caracterizarlo bien y establecer grupos varietales en función de sus necesidades de frío invernal, para que podamos estas variedades implantarlas en la zona climática en la que nos encontramos. Primero tenemos que saber nuestro tablero de juego actual y futuro y, a posteriori, tomar la decisión más idónea y con los menores riesgos para que tengamos, desde el punto de vista adaptativo y productivo, los menores riesgos. Y un tercer bloque de acción, una tercera estrategia, efectivamente es optimizar y validar métodos, prácticas de cultivo que puedan mitigar esas consecuencias del cambio climático y que favorezcan esa adaptación. Desde el punto de vista de la identificación de áreas agroclimáticas y homoclimáticas, lo que se está iniciando y es lo que pretendemos desarrollar a corto y medio plazo es intentar mapificar nuestras zonas de producción, nuestras zonas de producción de fruta de hueso desde el punto de vista de acumulación de frío invernal, riesgo de heladas y que esos escenarios sean actuales y escenarios a futuro. Disponemos efectivamente ya de bastante información que podemos utilizar, por ejemplo, de la propia EMET. Esto es una mapificación de acumulación de frío invernal en nuestro país, medido con el modelo de horas bajo 7 grados. No es el mejor modelo para estimar acumulación de frío, es preferible utilizar modelos como el modelo Utah, el modelo de unidades de frío que tenemos, por ejemplo, en esta publicación reciente. Aquí podemos ver una mapificación a nivel nacional de acumulación de frío y donde vemos efectivamente como esas zonas del levante de la región de Murcia, Almería y Andalucía occidental pues tienen una acumulación de frío en muchos casos inferior a 500 chill-units, a 500 unidades de frío. Esta información es muy importante, disponer que el sector productor, el sector de fruta de hueso, disponga de esta información, pero claro, sería todavía, y es a lo que tenemos que ir, tener esa información a nivel más
digamos, más local, incluso a nivel de parcela, que es posible teniendo sensores de temperatura en los que podamos... bueno, ya disponemos de herramientas, ahora haré referencia, por ejemplo, las estaciones del Servicio de Información Agrometeorológica de la región de Murcia, que aquí veo a su responsable, a Manolo Caro, y esa red de estaciones, o de la propia AEMET, que también tiene una red excelente, es una información disponible, pero también los propios productores pueden tener su propia data logger y su propia cuantificación de temperatura y de acumulación de frío. Trabajos recientes ya dentro de estudios preliminares que en el seno del grupo operativo, que ahora comentaré, que se ha conformado de adaptación del sector de fruta, ya se están realizando por parte del SIAM, del IMIDA, es el establecimiento de esta mapificación de condiciones climáticas que nos permite además establecer áreas homoclimáticas. Esto es importante porque lo que nos permite es inferir en otras regiones que tienen unas características similares de acumulación de frío invernal, pues la adaptación de variedades efectivamente se puede trasladar, es similar en unas zonas o en otras. Aquí vemos, por ejemplo, en esta mapificación, cómo podemos identificar una zona extremadamente cálida, en lo que es la costa de Murcia, Águilas Mazarrón, la costa de Almería, una zona cálida que sería todo el Levante, parte de la región de Murcia, sur y suroeste de Andalucía, una zona media que sería la zona de la Vega Media del Segura, parte de Valencia, Extremadura, una zona ya más fría, todo el interior, y una zona muy fría. Toda esta información supone un avance y tiene un gran interés desde el punto de vista de conocer esas características. A nivel regional también podemos hacer esa mapificación. Aquí vemos dos ejemplos con el modelo de horas bajo 7 grados o con el modelo de unidades de frío. Desde el punto de vista de orientaciones productivas, hay dos líneas en las que debemos trabajar. Por una parte, la obtención vegetal de variedades de muy bajas necesidades de frío. Actualmente, solamente en melocotonero realmente disponemos de variedades de Strallau chili, es decir, de muy bajas necesidades de frío. Es decir, es la especie que a día de hoy mejor preparada está para este reto de baja acumulación y de muy incremento de temperatura, porque disponemos de variedades de menos de 300 chill units de necesidades. Pero estamos trabajando, por ejemplo, en el caso del cebas, estamos trabajando, por ejemplo, en albaricoquero, en variedades de muy bajas necesidades de frío. Tenemos, por ejemplo, estas dos nuevas obtenciones, Cebarret y Primorosa, que tienen muy bajas necesidades de frío, o en el caso del ciruelo japonés, en el que estamos trabajando coordinadamente entre el CEBAS y el IMIDA, los compañeros del IMIDA, tenemos un conjunto de selecciones avanzadas, muchas de ellas serán nueva variedad de Strallau chilling, y por tanto este elenco varietal nos va a permitir pues, bueno, implantar esas variedades en zonas especialmente afectadas por el cambio climático. Y el otro aspecto desde el punto de vista de la orientación productiva, como antes comentaba, es establecer esos grupos varietales por necesidades de frío que nos permitan que esa toma de decisiones a la hora de implantar una variedad en una determinada zona se haga con la mayor precisión y con los menores riesgos. Pensamos que esto es realmente importante, el establecimiento de esos grupos varietales. Desde el punto de vista de metodologías, prácticas de cultivo que puedan mitigar esas consecuencias del cambio climático, me gustaría destacar, pues, por una parte, la utilización de tratamientos con productos bioestimulantes para favorecer la salida del letargo. Estos productos favorecen la salida del letargo, pero también la homogeneidad y la precocidad de la floración. Pero importante destacar que necesitamos todavía a día de hoy validar y optimizar estos productos en cuanto a concentraciones, en cuanto a aplicación y fundamentalmente en lo relativo al momento óptimo de aplicación, que es la clave, es el punto, digamos, el cuello de botella para optimizar estos productos, el momento óptimo de aplicación, que a priori se podría fijar cuando se han satisfecho el 70% de las necesidades de frío. También la utilización de mallas de sombreo es una estrategia que ya tenemos algunos ensayos preliminares y que puede incidir en reducir esa temperatura. Aquí vemos algún ejemplo, esto es de este año, son unos ensayos preliminares. La utilización de mallas de sombreo
que reducen la temperatura en torno, puede ser, a 4 o 5 grados durante las horas de mayor insolación y que puede favorecer un incremento de hasta un 15-20% de acumulación de frío. Estos ensayos se han realizado ya este año en el seno del grupo operativo y vamos a seguir incidiendo en ellos. Y para finalizar, simplemente trasladarles que toda esta batería o toda esta set de estrategias para mitigar los efectos del cambio climático, pues bueno, se están abordando en el seno del Grupo Operativo Adaptación del Sector de Fruta de Hueso a Cambio Climático, que se conformó en 2017, que ya está iniciando estos ensayos preliminares, que se pretende realizar un proyecto de innovación que se está solicitando este año y que pretende efectivamente desarrollar todos esos objetivos que ahí veíamos. En este grupo operativo se encuentran, pues bueno, los principales actores del sistema productivo como FECOAN, ANECOS, también está la Fundación Cajamar, Frutaria, centros de investigación como el CSIC y el INIDA, que estamos implicados, y un amplio conjunto de miembros colaboradores de todo el sistema productivo. En el próximo espacio de Tierra y Agua continuaremos ofreciéndoles otras importantes intervenciones de profesionales del sector hortofrutícola también vinculados a la climatología agrícola. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging in here while I'm gone. Mama don't allow no swinging in here. All right, you tell him, Mom. Righteousness, because one day good must overcome. Mama said no swinging in here, I ain't scared. Cause swinging never hurt as long as you prepared. I'm tripping off your hips and the way you move. So come on. Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina-Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333, Huerca Lovera. La Comunidad de Regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978. Se trata de una entidad que tiene el carácter de corporación de derecho público y cuya principal finalidad es velar por el buen orden de los aprovechamientos hídricos y realizar las funciones de distribución y administración de las aguas que tiene a su cargo. Comunidad de Regantes de Lorca. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAP de los Guiraos. Multiplicar por 1000 es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos. Cariño por la tierra y el producto. Tenacidad y visión de futuro. Décadas de innovación, esfuerzo y trabajo. Investigación como base del conocimiento. Sostenibilidad. Personas. Son los cimientos que permiten a Primaflor disponer de un producto natural, fresco y lleno de sabor. Primaflor,
Impulsada por la búsqueda permanente de nuevos modelos de futuro en el sector agroalimentario, es el mayor productor nacional de hortalizas y uno de los mayores suministradores del mercado internacional. 2.700 personas trabajan para proporcionar alimentos frescos y saludables a más de 25 países. Innovación continua movida por un objetivo: la producción sostenible de alimentos sanos, sabrosos y seguros. Bienvenido a Domingo Correas Asesores, Auditores y Abogados, una empresa dedicada al asesoramiento y consultoría de empresas profesionales y particulares desde 1983. Nuestras áreas de actuación profesional abarcan un asesoramiento completo desde la toma de contacto, puesta en marcha de la actividad económica y seguimiento continuado. Proporcionamos asesoramiento fiscal, financiero, mercantil, contable, laboral, jurídico y de dirección. Contamos con más de 35 años de experiencia y calidad en el sector, personal cualificado en formación continuada y el software más avanzado. En Domingo Correas Asesores, Auditores y Abogados, nuestros objetivos son los suyos. Almazara Las Canalejas. En nuestras instalaciones elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público. Almazara Las Canalejas, Barriada Las Canalejas, Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging.